Daniel Romero, tengo 45 años y soy de un pequeño barrio en las afueras de Tucson, Arizona. Mi vida era común, sencilla. Trabajo en un taller mecánico, paso tiempo con mi familia y siempre me consideré un hombre de fe. No era el tipo de persona que anda buscando experiencias sobrenaturales. Pero lo que viví esa mañana cambió mi vida para siempre. Salí de casa como cualquier otro día, con mi bicicleta, listo para dar una vuelta antes de comenzar la jornada. El sol apenas se levantaba y el aire olía a desierto fresco. En mis audífonos sonaba una lista de canciones de adoración que un amigo me había pasado. Era un momento de paz, de conexión con Dios, de esos que te hacen suspirar y agradecer. Nunca imaginé que en cuestión de minutos mi nombre estaría en los labios de paramédicos, ni que mi cuerpo quedaría tendido en el asfalto mientras mi alma contemplaba algo que ningún hombre olvida. El sonido llegó de golpe, un motor acelerando demasiado cerca. Giré la cabeza y vi el sedán que venía directo hacia mí. No tuve tiempo de frenar. El impacto fue brutal. Sentí mi cuerpo salir disparado como si no pesara nada y en ese instante el mundo se volvió silencio. Todo lo que escuchaba desapareció, el viento, la música, mi respiración. Caí al pavimento, pero no sentí dolor. Abrí los ojos y allí estaba yo, tirado en el suelo, inmóvil, pero al mismo tiempo estaba de pie, observando la escena. Era como si me hubiera desprendido de mi cuerpo. Vi la sangre extenderse lentamente en el asfalto, vi mi bicicleta destrozada a unos metros de distancia y vi gente corriendo hacia mí, pero sus gritos parecían venir de muy lejos. Era como si alguien hubiera presionado pausa en la realidad. No podía moverme, pero tampoco tenía miedo. Una paz profunda me envolvía. Los minutos se alargaron. Vi a un hombre dejar caer una bolsa de compras y correr. Vi a una mujer marcar el teléfono con manos temblorosas. Vi el tráfico detenerse. Todo ocurría como en cámara lenta. Llegaron los paramédicos. Los vi arrodillarse a mi lado, poner sus manos en mi cuello y luego mover mi cuerpo con cuidado. Uno de ellos gritó algo que no pude escuchar, pero lo leí en sus labios. No hay pulso. Mi corazón se había detenido. Me colocaron un desfibrilador. Comenzaron a presionar mi pecho. Yo seguía allí, de pie, mirando todo. 9 minutos sin pulso. 9 minutos que para mí fueron una eternidad. Y en esa eternidad ocurrió lo más extraordinario. De repente apareció una luz. No era como la luz del sol ni como la de una lámpara. Era una luz viva, que parecía respirar, que me llamaba por mi nombre. Sentí que cada fibra de mi ser era atraída hacia ella. Di un paso y el mundo a mi alrededor se desvaneció. El silencio se volvió sagrado. Y entonces lo vi, Jesús estaba allí. No como una imagen de iglesia, no como un pensamiento vago, sino real, vivo, poderoso. Sus ojos eran 2 océanos de compasión y cuando me miró sentí que él conocía todo de mí. Cada error, cada lágrima, cada alegría. No vi condena en su mirada, vi amor. Y entonces habló. Su voz no era un sonido normal, era como un río que llenaba mi interior. Me dijo, Daniel, no es tu tiempo. Debes volver. Mi pueblo está muriendo por falta de conocimiento.
Cometerán errores pequeños que les costarán la vida eterna. Tú debes advertirles. Sus palabras me atravesaron como fuego. Citó Oseas 4:6 y sentí que esas letras se escribían en mis huesos. Entonces me mostró lo que vendrá. Vi el cielo oscurecerse de repente. No era un atardecer ni una tormenta, era como si alguien hubiera apagado el sol. Vi el pánico en las calles. La gente corría, gritaba, golpeaba puertas, encendía linternas para ver qué estaba pasando. Y entonces vi la primera trampa. Jesús me dijo que el primer error será mirar, salir a ver, abrir ventanas y puertas para saciar la curiosidad. Vi lo que salía de esa oscuridad y me estremecí. Algo frío, algo que devoraba la vida de las personas en el instante en que se asomaban. Luego me mostró el segundo error. En medio de la oscuridad escuché golpes en las puertas y voces que llamaban, voces de hijos, esposas, amigos. Eran tan reales que hasta yo quería abrir. Pero Jesús me dijo, no son ellos. Es el enemigo usando lo que amas para hacerte caer. Vi como aquellos que abrían eran arrastrados por la oscuridad y desaparecían. Y el tercer error fue el más terrible. Después de varios días, vi una luz roja, brillante, que se filtraba por las ventanas. Vi a familias llorar de alegría pensando que todo había terminado. Corrieron a abrir y en el mismo instante se desintegraron. Jesús me miró y dijo, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. No confíen en sus ojos. Confíen en mi palabra. Cuando esa visión terminó, sentí que era jalado de nuevo hacia mi cuerpo. Abrí los ojos en el hospital, jadeando. Escuché máquinas pitando, voces apuradas, vi las luces del techo. Estaba vivo. Los doctores dijeron que no podían explicar cómo después de 9 minutos sin pulso no tenía daño cerebral. Pero yo sabía que había estado en la presencia de Jesús y que me había enviado de vuelta. Desde ese día supe que no podía callar. Por eso hoy te hablo. Porque lo que vino fue para mí solo, fue para ti, para todo el que esté dispuesto a escuchar. Si me estás oyendo ahora mismo, quédate conmigo en los próximos minutos, porque voy a mostrarte paso a paso lo que Jesús me reveló para que no seas parte de ese 99% que perecerá. Escribe amén en los comentarios y dime desde dónde me ves, porque este es el comienzo de algo que puede salvarte la vida. ¿Alguna vez sentiste que Dios te salvó por un propósito? Esa es la pregunta que no me ha dejado en paz desde aquella mañana. Me llamo Daniel Romero, tengo 45 años y soy un hombre común que vive en las afueras de Tucson, Arizona. No soy pastor, no soy conferencista, no soy famoso. Soy mecánico, paso mis días arreglando autos en el taller de mi primo, sudando con las manos en la grasa y disfrutando de las pequeñas cosas de la vida, el olor del café recién hecho al amanecer, las charlas en la iglesia los domingos, los partidos de béisbol en la televisión los viernes por la noche. Mi vida era rutinaria, tranquila, casi predecible. Y sin embargo, fue en esa rutina donde Dios irrumpió con fuerza para recordarme que ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Si estás escuchando mi voz ahora, no creo que sea coincidencia. Tal vez tú también sentiste alguna vez que Dios te rescató de algo, que te libró de un accidente, de una enfermedad, de una decisión que pudo arruinar tu vida. Si es así, escribe en los comentarios, Dios me salvó por un propósito y dime desde dónde me estás viendo. Quiero saber a quién le hablo, porque esto no es un simple relato, es un mensaje de vida o muerte. Recuerdo perfectamente mi rutina de esa mañana. Era sábado, el aire estaba fresco y el cielo tenía ese azul intenso que solo el desierto sabe pintar. Me puse los audífonos y salí con mi bicicleta, como hacía cada semana para despejar la mente antes de ir al trabajo. La calle Pine estaba tranquila, apenas algunos vecinos regando sus jardines. Comencé a pedalear con calma, sintiendo cómo el viento golpeaba mi rostro y cómo mi respiración se acompasaba con el ritmo de las canciones. En mi lista de reproducción sonaba un tema que hablaba de la fidelidad de Dios. Canté en voz baja, casi sin darme cuenta. Fue un momento íntimo, como si el cielo y yo estuviéramos conectados. No imaginé lo que pasaría ese día. No imaginé que en cuestión de minutos estaría viendo mi propio cuerpo tendido en el asfalto, que la gente gritaría mi nombre y que mi corazón dejaría de latir por 9 minutos. Yo era de los que pensaba que esas cosas les pasan a otros, no a uno. Creía que mi vida seguiría igual durante años, que mi mayor preocupación sería pagar las cuentas a fin de mes y mantener el taller en marcha. Pero esa mañana Dios me sacudió de mi zona cómoda. Me mostró que nuestra existencia es frágil y que cada respiración es un préstamo de su gracia. Cuando salí de casa esa mañana no llevaba nada especial conmigo, solo una botella de agua, mi bicicleta y mi música favorita.
Nunca imaginé que esos serían los últimos minutos, que viviría como el Daniel de antes. Y cuando digo que todo cambió, lo digo de verdad. El accidente no solo me dejó cicatrices en el cuerpo, me dejó un llamado en el alma. He pensado muchas veces ¿por qué Dios me permitió ver lo que vi? ¿Por qué no se llevó a otro? Y la respuesta que he encontrado es que Él no hace acepción de personas, pero busca corazones dispuestos. Yo no era el hombre más santo, tampoco el más preparado, pero Él sabía que yo iba a hablar, que no me iba a quedar callado, que iba a regresar a contar lo que vi aunque algunos se burlen, aunque otros me digan que estoy loco. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. No quiero convencerte con mis emociones, quiero que entiendas que soy un hombre común, con defectos, con luchas, con temores, pero que tuvo un encuentro real con Jesús. Y después de eso, ya no se puede seguir igual. El Daniel que salió de casa en bicicleta murió en ese asfalto, pero el Daniel que regresó a la vida lo hizo con una misión. Durante semanas después del accidente no pude dormir bien. Cerraba los ojos y volvía a ver la luz. Volvía a escuchar la voz de Jesús diciéndome que debía advertir a su pueblo. Volvía a ver las visiones de lo que vendrá. A veces me levantaba en medio de la noche empapado de sudor, con el corazón acelerado, pensando en todos los que no están listos. Pensando en los que se reirán, en los que van a ignorar este mensaje y van a caer en las trampas que el enemigo está preparando. Eso me duele más que el golpe que recibí. Porque sé que no tenía que ser así. Jesús me mostró que hay una salida, que hay esperanza, pero requiere obediencia. Y ahí es donde muchos fallan. Es más fácil seguir viviendo como si nada pasara, como si estos 3 días de oscuridad fueran solo una historia para asustar. Pero yo los vi. Vi cómo el cielo se oscurecía de repente, vi el pánico en la gente, vi el error tras error que los llevaba directo a la muerte. Y entendí por qué Él me regresó, para hablar antes de que sea tarde. No soy un predicador profesional, no hablo desde un púlpito. Te hablo desde el taller, desde la sala de mi casa, desde la experiencia de alguien que vio el otro lado y volvió con un mensaje. Si me escuchas es porque creo que todavía hay tiempo para prepararse, para advertir a otros, para decidir de qué lado queremos estar. Cada vez que cuento mi historia siento ese mismo nudo en la garganta que sentí cuando abrí los ojos en el hospital y me di cuenta de que estaba vivo. Sabía que tenía que hacer algo con ese regalo. No podía desperdiciarlo en seguir igual. Y hoy, al contártelo, cumplo con mi parte. Lo que hagas tú con esta advertencia es tu decisión. Pero te lo ruego, no la ignores. Este soy yo. Este es el hombre que estaba muerto y volvió. El que salió en bicicleta pensando en un día normal y terminó encontrándose con el Rey de Reyes. El que escuchó con sus propios oídos que el pueblo de Dios no está preparado y que el 99% caerá en las trampas cuando llegue el momento. Si estoy aquí, si respiro, es para hablarte de esto. Y si tú estás aquí, es porque Dios quiso que escucharas. Tal vez no me conozcas en persona, pero quiero que sepas que oro por cada persona que escuche este mensaje, que oro para que no seas parte de ese 99%. Escribe en los comentarios Dios me salvó por un propósito y cuéntame desde dónde me ves, porque quiero orar por ti por nombre. Quiero que sepas que no estás solo en esto. El tiempo se acorta, pero todavía estamos a tiempo. Quédate conmigo, porque lo que te contaré en el próximo capítulo será aún más profundo. Te voy a llevar de regreso conmigo a ese momento en que el tiempo se detuvo, a ese instante en que vi mi cuerpo en el asfalto y sentí que el cielo me llamaba. No te lo pierdas, porque allí comenzó todo. ¿Has sentido el tiempo volverse silencio? No me refiero a esos momentos en los que todo parece ir lento, sino a un instante en el que el mundo realmente se detiene y sientes que la realidad se abre en dos. Ese fue mi momento, el día que cambió mi vida para siempre. Esa mañana pedaleaba tranquilo por la calle Pine, disfrutando el aire fresco que olía a tierra húmeda, escuchando una canción que hablaba de la fidelidad de Dios. Era un instante de paz, de esos que te hacen sonreír y dar gracias. Y de repente todo se rompió. Escuché un motor acercarse demasiado rápido, giré la cabeza y vi el sedán que venía directo hacia mí. Todo se volvió una fracción de segundo, pero la escena está grabada en mi mente con una claridad imposible. No tuve tiempo de frenar. El golpe fue brutal. Sentí mi cuerpo salir disparado por el aire como si el peso hubiera desaparecido, y en ese instante el mundo comenzó a apagarse. El sonido del motor se fue, el viento dejó de silbar, mi respiración se hizo lejana, y luego todo quedó en silencio absoluto, un silencio que dolía, un silencio que parecía tener peso. Caí sobre el asfalto, pero no sentí dolor. Abrí los ojos y lo que vi me dejó helado. Mi cuerpo estaba allí, inmóvil, tendido en medio de la calle,
con sangre formándose alrededor de mi cabeza. Y al mismo tiempo, yo estaba de pie, unos pasos atrás, mirándome. No podía creer lo que veía. Me acerqué, quise tocarme, pero era como si no tuviera manos. Podía ver, podía pensar, podía sentir, pero no podía interactuar con nada. Era como estar en una película en la que de pronto te das cuenta de que eres espectador de tu propia historia. Miré a mi alrededor y vi a un hombre dejar caer su bolsa de compras y correr hacia mí. Vi a una mujer taparse la boca con las dos manos y gritar, pero no podía escuchar el sonido. Todo era mudo, como si el mundo entero hubiera quedado en pausa. Vi autos frenar de golpe, vi puertas abrirse, vi gente salir de las casas. Todo en cámara lenta, todo sin sonido, todo envuelto en ese silencio espeso que parecía sagrado. Los segundos se alargaron como si fueran minutos. Mi bicicleta estaba a unos metros de distancia, torcida en el pavimento, una de las ruedas girando lentamente. Recuerdo cada detalle, el reflejo del sol en el manubrio, el polvo levantándose en el aire, el olor a caucho quemado. Era como si mis sentidos se hubieran agudizado. No había miedo en mí, solo una calma extraña, casi sobrenatural. Sabía que estaba muerto, no porque alguien me lo dijera, sino porque lo sentía en lo profundo de mi ser. Mi corazón no latía, mi cuerpo no se movía, pero yo estaba consciente, más consciente de lo que jamás había estado en mi vida. Los paramédicos llegaron rápido. Vi la ambulancia detenerse, las puertas abrirse, dos hombres saltar con una camilla. Se arrodillaron a mi lado, pusieron sus manos en mi cuello, movieron mi cabeza con cuidado. Pude leer en los labios de uno de ellos, no hay pulso. Mi corazón se había detenido. El tiempo parecía haberse detenido con él. Vi cómo comenzaban a presionar mi pecho, cómo preparaban el desfibrilador, como una mujer traía el equipo de oxígeno. Todo era visible pero lejano, como si yo estuviera en otra dimensión. No había dolor. No había desesperación. Había un silencio que lo envolvía todo, un silencio tan profundo que parecía venir del cielo. En ese silencio entendí algo. El tiempo no corría como en la tierra. Era como si me hubieran sacado de la línea del reloj y colocado en un espacio donde cada segundo era eterno. Luego me enteré de que fueron 9 minutos sin pulso, pero para mí fue una eternidad. 9 minutos en los que mi alma comenzó a entender que estaba más allá de lo físico. El miedo a la muerte desapareció. No estaba preocupado por las cuentas, por el taller, por el mañana. Solo estaba allí, mirando, esperando. Y entonces ocurrió lo que nunca podré olvidar. Una luz apareció frente a mí. No era la luz del sol ni la de la ambulancia, era una luz viva, intensa, que parecía latir. Sentí que me llamaba por mi nombre, que me atraía con una fuerza irresistible. Todo en mí quería ir hacia ella. Di un paso y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. El silencio se hizo aún más profundo, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de presencia. La luz me envolvió y todo lo demás desapareció. Era cálida, no quemaba, pero me atravesaba. Sentí que cada herida emocional que había cargado durante años comenzaba a cerrarse. Sentí un amor tan inmenso que las lágrimas brotaron de mí, aunque no tenía cuerpo físico. Y entonces lo vi. Jesús. Estaba allí, esperándome. Sus ojos eran como océanos infinitos, llenos de compasión. Cuando su mirada se encontró con la mía, supe que él conocía cada detalle de mi vida, cada error, cada risa, cada oración, cada lágrima. No vi reproche en sus ojos, vi amor puro. Sus labios se movieron y su voz no fue como una voz normal, fue como si resonara dentro de mí. Me dijo, Daniel, aún no es tu tiempo. He permitido que llegues hasta aquí para mostrarte lo que viene y para enviarte de regreso. Debes advertir a mis hijos. No están listos. Sus palabras me atravesaron como fuego. Sentí que me estaban dando una misión. Me mostró visiones rápidas, imágenes que no olvidaré jamás. Vi el cielo oscurecerse, vi gente corriendo en pánico, vi puertas abrirse y voces llamando. Vi luz falsa engañando a multitudes. Y supe que lo que estaba viendo no era para asustarme, era para que yo advirtiera. Quise quedarme allí. No quería volver. Estar en su presencia era lo más hermoso que había experimentado. Pero su mirada fue firme. Sabía que debía regresar. Y en un instante la luz comenzó a alejarse y sentí que era jalado hacia atrás. La escena cambió. Escuché un sonido lejano, como un pitido. Luego el mundo volvió de golpe. Abrí los ojos en la camilla del hospital, jadeando. Sentí el dolor en el pecho, el aire quemando en mis pulmones. Escuché voces apresuradas, pasos, máquinas.
El tiempo había vuelto a moverse. Estaba vivo. Los médicos decían que era un milagro, que después de 9 minutos sin pulso yo pudiera abrir los ojos y hablar. Pero yo sabía que no era solo un milagro, era un llamado. El hombre que se levantó de esa camilla no era el mismo que salió en bicicleta esa mañana. Traía algo nuevo, una carga en el corazón, una misión que no podía ignorar. Y fue en ese momento, con las luces del hospital sobre mi rostro y el sonido de las máquinas todavía pitando, que entendí que debía contarlo. Que debía hablar, aunque me temblara la voz, aunque me costara miradas de burla. Porque ese momento en que el tiempo se detuvo me mostró que la vida es frágil, pero también que hay esperanza para quien escucha. ¿Cómo describirías la paz más grande que has sentido? Tal vez pienses en un abrazo, en un momento de descanso, en una tarde tranquila. Pero lo que voy a contarte va más allá de cualquier experiencia terrenal. Es difícil ponerlo en palabras porque no fue un sentimiento, fue un lugar, un estado, una realidad más real que esta misma en la que ahora vivimos. Después de ver mi cuerpo tirado en el asfalto y de sentir el silencio que envolvía todo, la luz apareció frente a mí y fue como si el cielo se abriera. Era un túnel de luz, no una luz fría ni lejana, sino una luz viva, cálida, que parecía respirar. Me llamaba por mi nombre sin pronunciarlo, y todo en mí quería ir hacia ella. Di un paso y sentí como si mi ser entero fuera atraído, no con miedo, sino con una seguridad total de que allí pertenecía. El mundo a mi alrededor se desvaneció. El asfalto, la gente, la ambulancia, el ruido, todo se quedó atrás y de repente solo existía esa luz. Era como si hubiera entrado a un lugar santo donde nada impuro puede entrar. Mientras avanzaba por ese túnel de luz, algo increíble sucedía en mi interior. Todo el peso que había cargado por años comenzó a caer. Cada culpa, cada temor, cada pensamiento que me había atormentado, se disolvía. Sentí que mi corazón se hacía liviano, tan liviano que podía flotar. No había dolor en mi cuerpo, no había ansiedad en mi mente, no había rastro de condena. Solo había paz. Una paz tan profunda que ni el mejor día de mi vida se compara. Era como si el tiempo ya no existiera, como si esa caminata fuera eterna y al mismo tiempo apenas un segundo. Y entonces lo vi. Al final del túnel, una figura se hacía cada vez más clara. Una presencia que irradiaba amor. Y cuando la luz se despejó, allí estaba él. Jesús. No como una imagen lejana, sino real, tan real que todo en mí tembló de reverencia. Jesús estaba de pie, esperándome. Sus ojos fueron lo primero que vi, y fue suficiente para derrumbarme por dentro. Eran ojos que lo sabían todo. Ojos que habían visto cada segundo de mi vida, desde que respiré por primera vez hasta ese instante. Ojos que habían visto mis errores, mis caídas, mis pecados más ocultos. Pero en esos ojos no había condena. Había compasión, un amor tan grande que me sentí pequeño, pero al mismo tiempo profundamente amado. Caí de rodillas, o al menos eso sentí, porque no recuerdo si tenía cuerpo, pero mi alma se inclinó ante él. Su presencia llenaba el lugar, llenaba el túnel, llenaba mi ser entero. Era imposible esconder algo. Todo estaba desnudo delante de él, y sin embargo, me envolvía con misericordia. No tuve que hablar. Jesús me entendía sin palabras. Sabía lo que pensaba, lo que temía, lo que anhelaba. Me miró con ternura y entonces su voz resonó, no en mis oídos, sino en lo profundo de mi ser. Era una voz suave pero firme, como un trueno envuelto en susurro. Me dijo, Daniel, aún no es tu tiempo. He permitido que llegues hasta aquí para mostrarte lo que vendrá. Debes volver y advertir a mi pueblo. Muchos no están listos. Están viviendo como si nada fuera a suceder. Pero los días se acercan, y el 99% no está preparado para lo que viene. Sus palabras me atravesaron. Era como fuego en mis huesos, como si estuvieran escribiendo algo en mi interior que jamás podría borrar. En ese momento entendí que lo que estaba a punto de ver no era para asustarme, sino para que yo lo anunciara. Jesús extendió su mano hacia mí y en ese instante todo a mi alrededor cambió. Vi escenas como si se proyectaran frente a mis ojos. Vi el cielo oscurecerse de repente, vi la tierra entera sumergida en una oscuridad espesa. Vi el pánico en las calles, familias corriendo, gente abriendo puertas para mirar qué pasaba. Y vi como algo salía de la oscuridad y se los llevaba. Sentí un escalofrío recorrer mi ser. Luego escuché golpes en las puertas y voces familiares llamando. Papá, soy yo, amor, abre la puerta. Y vi como muchos abrían y eran tragados por la oscuridad. Vi un resplandor rojo al final de esos días y vi a multitudes salir de sus casas pensando que era la salvación, solo para ser consumidos en un instante.
Y Jesús, con dolor en su mirada, me dijo: «Estas son las trampas que el enemigo ha puesto. Debes advertirles. Diles que se queden en casa, que no miren, que no abran, que no confíen en ninguna luz sino en mi palabra». Quise responderle que sí, pero algo en mí no quería irse. Quería quedarme allí para siempre. La paz, el amor, la luz eran tan perfectos que el pensamiento de regresar al mundo parecía insoportable. Le dije en mi corazón: «Señor, no quiero volver. Déjame quedarme aquí». Pero él me miró y su mirada fue suficiente para hacerme entender que debía obedecer. «Debes volver», repitió. «Aún hay tiempo para que muchos escuchen. Ve y cuéntales lo que viste. No agregues ni quites nada. Diles que mi misericordia aún está extendida, pero que deben prepararse». Sus palabras eran como un encargo solemne, como si me pusiera un peso sobre los hombros y al mismo tiempo me diera la fuerza para llevarlo. Entonces, en medio de ese encuentro, sentí que Jesús sonreía. No era una sonrisa de burla, era una sonrisa llena de amor, como la de un padre orgulloso de su hijo. Esa sonrisa quedó grabada en mi alma. Quise estirar el momento todo lo posible, pero sentí que comenzaba a alejarme, como si el túnel me llevara de regreso. La luz empezó a desvanecerse lentamente y mi corazón se apretó. No quería soltar esa paz. No quería soltar esa mirada. Pero Jesús levantó su mano como despidiéndose y me dijo: «Yo estaré contigo, aún en la oscuridad más densa. Confía». Y en ese instante sentí que era jalado hacia atrás con fuerza. La luz se hizo más pequeña, el silencio se rompió, y de pronto escuché de nuevo el sonido de las máquinas, las voces de los médicos, el pitido del monitor cardíaco. Abrí los ojos en la sala del hospital. El aire entró en mis pulmones con fuerza y sentí el dolor en el pecho por las compresiones. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era el mismo hombre que salió en bicicleta esa mañana. Traía algo nuevo, una misión escrita en lo más profundo de mi ser. Me quedé mirando el techo por un largo rato, con lágrimas en los ojos, repitiendo en mi mente las palabras que me había dicho Jesús. Sabía que mi vida ya no me pertenecía, que cada minuto de aliento era para cumplir ese encargo, que debía hablar, aunque me costara, que debía contarle a todo aquel que quisiera escuchar lo que vi. Porque ese túnel de luz no fue el final, fue el comienzo de una misión que hasta hoy me mantiene en pie. ¿Serías capaz de no mirar por la ventana? Esa fue la pregunta que resonó en mi mente cuando Jesús me mostró la primera visión. Todo comenzó de repente. Estaba frente a él y, en un instante, el lugar de luz se transformó en algo completamente diferente. Vi la tierra como si estuviera suspendido sobre ella y el cielo comenzó a cambiar. Lo que era un día normal se convirtió en una escena de terror en cuestión de segundos. El sol se apagó, no como un atardecer lento, sino de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La luz desapareció y una oscuridad espesa cubrió todo. Podía sentirla, podía olerla. Era una negrura tan densa que parecía tener peso. Las calles se quedaron en silencio por un segundo y luego estallaron en caos. Vi a familias salir de sus casas con linternas, vi a padres correr a recoger a sus hijos, vi a vecinos mirar al cielo, gritar y llorar. Era un pánico colectivo, una histeria que crecía como una ola. Y entonces lo vi, la curiosidad. La gente no soportaba no saber qué estaba pasando. Vi a un hombre quitar las tablas de su ventana para mirar afuera. Vi a una mujer abrir la puerta solo para ver si la calle seguía ahí. Vi a niños asomarse para mirar el cielo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y yo podía sentir en mi interior que ese impulso de mirar era el inicio de su final. La oscuridad se movía. Era como una sustancia viva que esperaba el más mínimo hueco para entrar. Apenas esas puertas y ventanas se abrieron, algo invisible pero mortal se deslizó hacia adentro. No hubo tiempo de gritar. Los cuerpos se desplomaron en el suelo, como si la vida se hubiera apagado en un instante. Vi a familias enteras caer en sus salas, vi a gente en las calles desaparecer como si se los tragara la noche. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba todo esto, y sentí el peso de la advertencia. Jesús me habló en medio de la visión y sus palabras fueron claras. Es de la naturaleza humana buscar respuestas con los ojos, pero en esos días sus ojos los engañarán y su curiosidad los matará. Luego citó Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Sentí que esas palabras se grababan en mi interior. La clave era no salir, no mirar, no abrir, no investigar. Todo mi ser entendió que este primer error será el que más vidas cueste. La gente querrá saber qué pasa, pero mirar será la trampa.
La visión terminó con un silencio abrumador y mi corazón quebrantado. Cuando regresé de esa escena, lo primero que pensé fue en todas las personas que, sin esta advertencia, seguirán su impulso natural y perderán la vida. Por eso te lo digo, si llega ese día, resiste la curiosidad. Cierra puertas, tapa ventanas, confía en la palabra y espera. No mires. No abras. Quédate en tu refugio hasta que pase la indignación. Si oyes la voz de un ser querido, ¿abrirías? Esa fue la pregunta que me atravesó el corazón cuando Jesús me mostró la segunda visión. Todo volvió a oscurecerse a mi alrededor y de repente me vi dentro de una casa. Afuera seguía la misma oscuridad espesa que había visto antes, pero ahora la escena era más íntima. Vi a una familia reunida en silencio, temblando, orando, abrazándose para darse valor. Podía sentir el miedo en el aire, el peso de la soledad. Pasaron unos minutos y entonces escuché el primer sonido. 3 golpes suaves en la puerta, tan delicados que apenas resonaban. La familia se miró entre sí, y antes de que alguien dijera algo, se escuchó una voz del otro lado. «Papá, soy yo, déjame entrar, tengo miedo». La mujer comenzó a llorar. Su instinto de madre quería correr a abrir. «Es mi hijo», dijo entre sollozos. Pero Jesús, que estaba a mi lado en la visión, me miró con seriedad y dijo: «No son ellos». Los golpes se repitieron, ahora más fuertes. Otra voz habló: «Mi amor, soy yo. He vuelto. Ábreme». El hombre de la casa comenzó a temblar, apretando los puños. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Podía sentir la tensión en la habitación, la lucha interna de querer salvar a quien amaban y al mismo tiempo saber que abrir era peligroso. Luego escuché risas, escuché a un amigo llamando por su nombre, escuché a un abuelo diciendo: «Estoy aquí afuera». Cada voz era tan real que hasta yo, observando, sentí el impulso de abrir la puerta. Era como si la oscuridad supiera exactamente qué decir para romper la resistencia de cada uno. Jesús volvió a hablar. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11 y 14. Usará lo que amas para engañarte. Usará las voces que más anhela tu corazón para que abras. Pero no debes abrir. Ni una rendija. Vi a uno de los hijos de la familia correr hacia la puerta, con lágrimas en los ojos, gritando: «Es mamá, yo la escucho». Su padre lo detuvo, lo abrazó fuerte y se quedaron llorando juntos lejos de la entrada. Pero no todos resistieron. Vi otras casas. Vi personas ceder a la tentación, girar la manija con manos temblorosas. Apenas la puerta se abría, la oscuridad entraba como un viento helado, y esas personas caían al suelo sin vida, o eran arrastradas fuera en cuestión de segundos. Sus gritos se apagaban de inmediato. La visión terminó y yo estaba temblando. Entendí que este será el segundo gran error de la humanidad: abrir la puerta movidos por el amor, por la compasión, por el deseo de salvar a alguien que creen que está allí. Pero Jesús fue claro: no es nadie conocido, es un engaño. Si escuchas voces familiares llamando, aunque suenen reales, no abras. No respondas. Quédate en tu refugio, confía en la palabra de Dios y espera hasta que todo pase. Esa obediencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando todo duele, ¿qué luz aceptarías? Esa fue la pregunta que me atravesó mientras Jesús me mostraba la tercera visión. La escena comenzó igual: la oscuridad espesa, el silencio aplastante, las familias escondidas dentro de sus casas. Los días parecían interminables, el aire pesado, los corazones agotados. Podía sentir la desesperación, el anhelo por cualquier señal de que todo había terminado. Las personas dentro de sus hogares estaban pálidas, temblorosas, con los labios secos de tanto orar y llorar. Sus ojos estaban rojos de cansancio, algunos apenas podían mantenerse en pie. Entonces, de repente, algo cambió. A través de las rendijas de las ventanas y de las cortinas comenzó a colarse un resplandor, no dorado ni suave como el amanecer, sino rojo, intenso, como fuego. Iluminaba las paredes con un tono extraño, casi hipnótico. La gente dentro de las casas se levantó de golpe, como si les hubieran devuelto la esperanza. Sus rostros se llenaron de lágrimas, pero esta vez de alegría. «Es el fin», gritaban. «Dios nos ha salvado». Algunos se abrazaban, otros corrían hacia la puerta. Pero en mi interior algo se revolvió. Ese brillo no era limpio. Me daba escalofríos, como si estuviera vivo de la manera equivocada. Y entonces Jesús habló. «Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina». 1 Tesalonicenses 5, 3. Su voz estaba cargada de dolor. «Esa luz no es mía.
Es un señuelo para los que ya están exhaustos, para los que han perdido la fe. Vi cómo uno a uno comenzaron a abrir puertas y ventanas, a salir a la calle con los brazos levantados, agradeciendo por lo que creían que era el amanecer. Apenas pisaban afuera, sus cuerpos comenzaban a desintegrarse. Algunos se derrumbaban en el suelo, otros parecían consumirse en un segundo, reducidos a polvo. Sus rostros, antes iluminados de alivio, quedaban congelados en una mueca de horror. Vi a un padre sostener la mano de su pequeña hija mientras ambos se desvanecían juntos en la luz roja. La visión fue tan fuerte que quise gritarles que se detuvieran, pero era solo un testigo. Jesús me miró con tristeza y dijo: «La esperanza puede ser un arma de doble filo cuando se pone en lo que no proviene de mí. Mi pueblo debe aprender a confiar en mi voz, no en lo que ven sus ojos. Si no he dicho que salgan, no deben salir, sin importar lo que brille afuera». Sentí un nudo en la garganta. Entendí que esta tercera trampa será la más devastadora porque atacará en el momento de mayor cansancio, cuando la gente más anhele liberación. Por eso te advierto hoy, si ves esa luz, no abras, no salgas, no te dejes llevar por la emoción. Espera hasta que la oscuridad termine por completo y hasta que Dios mismo confirme que es seguro. La obediencia será tu refugio. ¿Qué harías cuando te falte el aire? Esa fue la pregunta que me estremeció en la cuarta visión que Jesús me mostró. La escena era dentro de una casa completamente cerrada, con las ventanas cubiertas y las puertas selladas. El silencio era tan profundo que podía escuchar la respiración agitada de la familia reunida en el suelo. Pasaban las horas y el aire se sentía cada vez más pesado, como si las paredes se cerraran sobre ellos. Vi cómo algunos comenzaban a jadear, otros se apoyaban contra la pared con los ojos hundidos. El sudor corría por sus frentes y el miedo era palpable. La desesperación por respirar comenzó a apoderarse de ellos, y entonces vino la tentación. Vi a un hombre tomar papeles viejos, trozos de tela y prenderles fuego en un cuenco metálico para purificar el aire. Al principio la llama parecía darles consuelo, pero pronto el humo llenó la habitación, irritó sus ojos, les quemó la garganta. Comenzaron a toser sin control, sus pulmones se cerraron y uno a uno fueron cayendo sin aire. La improvisación se convirtió en su ruina. Luego vi a otros sacar velas comunes, algunas perfumadas, otras de colores extraños. Las encendieron pensando que eso traería luz y esperanza, pero el humo de esas velas no era limpio. Vi cómo sus rostros se tornaban pálidos, cómo sus cuerpos comenzaban a temblar y luego colapsaban en el suelo. Era como si hubieran abierto la puerta al veneno sin darse cuenta. Y otros, más desesperados aún, pensaron en abrir una rendija de la ventana para dejar entrar aire fresco. Apenas levantaban la madera o movían el sello, una ráfaga de aire negro y frío entraba de golpe, con un olor fétido, y en cuestión de segundos caían al suelo convulsionando. Era como si ese aire invisible quemara sus pulmones desde dentro. Vi a un padre gritar mientras su familia se desplomaba, y el sonido se apagó cuando él también cayó. Jesús me miró y habló con voz firme. Quédense en sus casas, cierren sus puertas y no dejen que nada de afuera entre. Eso significa ventanas, rendijas, ventilaciones. No improvisen fuego ni enciendan velas que no sean las que he permitido. El enemigo usará su desesperación para matarlos. Supe entonces que incluso el interior del refugio podía convertirse en una trampa si se actuaba sin obediencia. No se trata de hacer lo que nos parezca lógico, se trata de seguir cada instrucción al pie de la letra. Vi que las únicas velas que ardían limpias eran las de cera de abeja bendecidas. Eran como pequeños faros de luz que mantenían la paz en medio de la oscuridad. Entendí que el verdadero oxígeno vendrá de la fe y la oración, no de abrir grietas. Esa visión me dejó temblando. Cuando llegue ese día y sientas que te falta el aire, recuerda esta advertencia: resiste, no abras, no improvises, confía en que Dios te sostendrá hasta que la indignación haya pasado. Sé honesto, ¿a qué no puedes decirle no? Esa fue la última pregunta que Jesús dejó clavada en mi corazón cuando me mostró el núcleo oculto de todo lo que había visto. Las tres visiones no eran eventos separados, sino tres caras de una misma raíz. La raíz era la adicción. Vi cómo la curiosidad compulsiva no era simple deseo de información, sino una sed que el alma ya no puede controlar. Vi cómo el impulso de mirar por la ventana es el mismo que te hace desbloquear el teléfono 100 veces al día, el mismo que te empuja a querer ver qué pasa aun cuando sabes que no te conviene. En la visión vi rostros ansiosos, ojos desesperados que brillaban al pensar en obtener una respuesta, aunque les costara la vida. Esa necesidad de saber más, de no quedarse fuera de lo que está pasando, era como una droga. La dopamina de la curiosidad,
me mostró Jesús, será el primer anzuelo del enemigo. Quien no haya aprendido a decir basta a esa sed de información, será el primero en caer. Luego entendí que el segundo error, abrir por las voces familiares, también estaba enraizado en algo más profundo que el amor. Era una dependencia emocional sin discernimiento, una adicción a la compañía, a no sentirnos solos. Vi corazones atados no por lazos de fe sino de necesidad. Vi cómo esas almas se desmoronaban ante el sonido de una voz conocida porque su identidad estaba construida sobre la aprobación de los demás. La dopamina del apego, me dijo Jesús, es dulce, pero puede ser mortal cuando reemplaza la confianza en Dios. En ese día, abrir la puerta para calmar el dolor de la soledad será lo mismo que abrirle la puerta a la muerte. Y por último, Jesús me mostró que la luz roja del tercer error no era solo una trampa física, era una respuesta directa a la ansiedad de los que ya no aguantan más. Vi el deseo de alivio convertido en un grito desesperado. La gente no salía porque fuera seguro, salía porque no podía soportar un minuto más sin esperanza. Vi sus cerebros encenderse de placer al pensar que todo había terminado, vi cómo la dopamina de la recompensa los arrastraba a la destrucción. Jesús me hizo ver que en el fondo, el enemigo no necesita empujarnos con fuerza. Solo necesita tocar esos cables que nosotros mismos hemos reforzado día tras día, cada vez que corremos detrás de la próxima notificación, del próximo like, de la próxima emoción rápida que nos calme. Me quedé en silencio ante esta revelación. Entendí que la preparación para esos 3 días no empieza con velas ni ventanas selladas, empieza con el corazón. Empieza con aprender a dominar los impulsos, a decirle no a la carne, a dejar de ser esclavos de las pantallas, de la aprobación, de la curiosidad insaciable. Si no aprendemos a decir no ahora, no podremos decir no cuando la oscuridad nos ponga la trampa. Jesús me miró y dijo, quiero un pueblo libre, no programado por el mundo. Y supe que esa es la verdadera batalla antes de que la oscuridad llegue. Escribe rompo en los comentarios si hoy rompes con tu adicción. Porque lo que Jesús me mostró me dejó claro que la preparación no empieza el día que el cielo se oscurezca, empieza ahora. El enemigo no va a esperarte. Ya está entrenando tu mente cada vez que buscas distracción compulsiva, cada vez que no puedes dejar de mirar la pantalla, cada vez que dependes de la aprobación de otros para sentir paz. Si no rompes esas cadenas hoy, serás un blanco fácil mañana. Por eso quiero darte lo que yo mismo he tenido que aplicar. Lo primero es el ayuno de dopamina. Haz la prueba de vivir 48 a 72 horas sin redes sociales, sin vídeos que no edifiquen, sin noticias, sin ruido innecesario. Al principio sentirás ansiedad, sentirás el impulso de desbloquear el teléfono por reflejo, pero allí es donde empiezas a recuperar el control de tu voluntad. Este es tu entrenamiento para resistir la tentación de mirar por la ventana cuando llegue el día. Lo segundo es establecer una rutina diaria de palabra y oración. Si quieres que tu mente aguante la presión de la oscuridad, debes llenarla de luz antes. Lee Salmo 91 cada mañana y cada noche, repítelo hasta que esté grabado en tu corazón. Ora no solo cuando tengas problemas, sino a la misma hora cada día, hasta que tu espíritu sepa refugiarse en la presencia de Dios como algo natural. Esa disciplina será el ancla que te mantendrá firme cuando todo se sacuda. Lo tercero es que no lo hagas solo. Busca a alguien que pueda supervisarte espiritualmente, un hermano de confianza, un líder, alguien que pueda corregirte cuando te desvíes, alguien que ore contigo y te recuerde lo que Dios dice. Jesús me mostró que la soledad en esos días será uno de los mayores ataques, así que crea comunidad ahora para que no seas una presa aislada. Prepara también tu casa. No lo dejes para último momento. Ten listas cobijas o tablas para cubrir ventanas, cinta adhesiva para sellar rendijas, agua suficiente para 3 días, comida simple que no requiera cocinar. Asegúrate de tener velas de cera de abeja bendecidas, porque solo esas arderán limpio y servirán de luz en medio de la oscuridad. Guarda en un lugar visible escrituras impresas, promesas de Dios que puedas leer en voz alta cuando el miedo quiera apoderarse de ti. Ese es tu botiquín de fe. La palabra, el agua orada, la provisión básica y la determinación de obedecer pase lo que pase. Cuando el cielo se oscurezca, recuerda, no abrir, no mirar, no responder a voces, no improvisar fuego, no confiar en ninguna luz que no haya sido confirmada por Dios. Haz el pacto hoy. Escribe rompo y dilo en voz alta. Porque la oscuridad viene, pero si te preparas ahora, la encontrarás fortalecido, no esclavizado. Y cuando pase, serás de los que salgan a ver el amanecer del nuevo día. ¿Quieres ser parte del remanente? Esa fue la última visión que Jesús me mostró y la que me llena de esperanza cada vez que la recuerdo.
Después de todo el horror que vi, después de las sombras, de las voces, de la falsa luz, llegó el amanecer. No fue un amanecer común, fue como si el cielo respirara de nuevo. Primero un resplandor suave, no rojo ni engañoso, sino dorado, puro, como la luz de un nuevo comienzo. Vi las casas que permanecieron cerradas y vi cómo, poco a poco, las puertas comenzaban a abrirse. No de golpe, no en pánico, sino con cuidado, como quien sabe que el peligro ha pasado. Los que habían obedecido salieron con lágrimas en los ojos, sus rostros pálidos por el encierro, pero brillando de gratitud. Una mujer joven levantó una Biblia hacia el cielo y dijo: «Gracias, Señor». Un anciano se arrodilló en el suelo de tierra y comenzó a alabar. Niños salieron corriendo, levantando los brazos hacia la luz, riendo por primera vez en días. El mundo estaba en silencio, pero no era el silencio de muerte que vi antes. Era un silencio lleno de paz, como el que sigue a una tormenta cuando el aire está limpio y la tierra huele a nuevo. Vi calles vacías, pero no con desesperación, sino con un orden que nunca había visto. Los pocos que habían sobrevivido se miraban entre sí y se abrazaban sin importar si eran conocidos o extraños. No había discusiones, no había orgullo, solo gratitud. Jesús me hizo entender que ese pequeño grupo era el remanente, los que habían confiado en su palabra por encima de sus sentidos, los que habían resistido la curiosidad, el engaño y la desesperación. Y él habló con voz llena de amor. Soy un Dios de amor, pero también de justicia. Esta limpieza era necesaria para preparar una nueva etapa, un mundo donde los que han permanecido firmes puedan vivir en paz. Vi cómo comenzaban a reconstruir. Vi manos levantando maderas caídas, vi huertos siendo plantados, vi familias cantando mientras trabajaban juntas. No era un mundo de lujo, pero era un mundo lleno de fe. La oscuridad había purificado más que las calles, había purificado los corazones. Sentí que el aire estaba cargado de la presencia de Dios, como si la tierra entera hubiera sido renovada. Y mientras observaba, mi corazón se llenaba de una certeza. Este no es un mensaje de miedo, es un mensaje de preparación y de esperanza. Si estás escuchando esto, no es para que vivas aterrorizado, sino para que decidas ser parte de ese remanente. El amanecer vendrá, y será para los que se mantengan firmes. Por eso te pregunto, ¿quieres ser parte del remanente? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios «Yo seré parte» y comienza hoy a vivir preparado. Porque lo que vino fue el final, fue el comienzo de una nueva historia para aquellos que obedecen y confían. Escribe, decido obedecer en los comentarios si hoy quieres hacer un pacto con Dios. Porque después de todo lo que Jesús me mostró, entendí que no hay neutralidad. O eliges la obediencia ahora o la oscuridad te encontrará sin preparación. Este es el momento de decidir de qué lado quieres estar. No importa quién seas, cuántos errores hayas cometido, cuán lejos te hayas sentido de Dios. Hoy es el día de regresar, de romper las cadenas que te mantienen distraído, de cerrar esas puertas abiertas en tu corazón. Quiero guiarte en una oración, no como un ritual vacío, sino como un acto de entrega verdadera. Repite conmigo en voz alta, donde sea que estés. Señor Jesús, hoy decido obedecerte. Renuncio a toda adicción, a la curiosidad que me arrastra, a la necesidad de aprobación que me domina, y a la falsa esperanza que me hace caer en engaños. Hoy entrego mi mente, mi cuerpo y mi casa a ti. Cubre mis puertas, mis ventanas, mi familia y mi corazón con tu sangre. Enséñame a esperar en ti y a no abrir ninguna puerta que tú no hayas ordenado abrir. Desde hoy, viviré preparado, porque confío en que estarás conmigo en la oscuridad y me llevarás a ver el amanecer. Mientras dices estas palabras, siente que algo en ti se alinea. Este pacto no es simbólico, es un compromiso espiritual. Desde hoy empieza a cambiar tus hábitos. Aparta tiempo diario para la oración, deja las distracciones que te roban la paz, empieza a preparar tu hogar de manera práctica y espiritual. Habla con tu familia y cuéntales lo que aprendiste, para que el día que llegue la oscuridad todos estén bajo la misma cobertura. Si tienes que pedir perdón a alguien, hazlo. Si tienes que cortar con algo que te ata, hazlo hoy. Jesús me mostró que el 99% perecerá no porque no fueran amados, sino porque no escucharon, no obedecieron, no creyeron que el peligro era real. Tú ya no tienes excusa. Has escuchado la advertencia y también has escuchado la promesa. Si obedeces, Él te protegerá, ni un cabello de tu cabeza será tocado. Siente el peso de esta decisión, pero también su gozo. Porque este no es un mensaje de miedo, es un llamado a caminar en fe. La obediencia es tu refugio, la oración es tu escudo, y la palabra de Dios es tu lámpara.
Hoy no es solo el final de mi testimonio, es el comienzo del tuyo. Si dijiste esta oración, escribe en los comentarios "Decido obedecer" y compártelo con alguien más. Que todos sepan que hay esperanza antes de que llegue la oscuridad. Y cuando el día termine y cierres tus ojos esta noche, descansa sabiendo que tu casa y tu vida están bajo la cobertura del Dios que promete estar contigo hasta el fin. ¿Quieres el PDF con la lista? Pon lista en los comentarios y te lo enviaré para que lo tengas a mano. Porque lo que Jesús me mostró no fue solo para asustar, sino para que cada uno de nosotros sepa exactamente qué hacer cuando llegue el momento. Aquí va el resumen que puede salvar tu vida. Primero, no salir. No importa qué escuches, no importa qué tan oscuro se ponga, no importa si afuera hay gritos, sirenas o pasos, no abras la puerta por ninguna razón. Segundo, no mirar. Tapa ventanas, cortinas, rendijas, todo. No trates de ver qué está pasando. La curiosidad será el primer error que muchos cometerán y será su final. Tercero, no abrir. Aunque escuches la voz de tu hijo, de tu esposa, de tu mejor amigo, no abras. Jesús fue claro, esas voces pueden ser imitaciones. Mantén todo cerrado hasta que él mismo confirme que es seguro. Cuarto, sella todo. Puertas, ventanas, ventilaciones. Usa cinta, tablas, toallas, lo que tengas a mano. Ni un hueco debe quedar abierto. Quinto, cero fuego improvisado. No prendas papeles, no hagas fogatas adentro, no uses velas comunes ni perfumadas. El humo puede matarte o atraer lo que está afuera. Solo usa velas de cera de abeja bendecidas. Son las únicas que arderán limpias y que alejarán la oscuridad. Sexto, cero luces engañosas. Si en medio de la oscuridad aparece un brillo extraño, no lo sigas, no te acerques. Si parece amanecer pero no es el amanecer natural, quédate quieto. La luz roja es una trampa. Séptimo, mantén oración continua. Lee en voz alta el Salmo 91, repite las promesas de Dios, canta si tienes fuerza. Mantén tu mente enfocada en el Señor porque el verdadero campo de batalla será tu fe. Octavo, prepara desde hoy. Ten tu agua lista para 3 días, tu comida simple, tus velas correctas, tus ventanas cubiertas, tu Biblia impresa en un lugar visible. No esperes a último momento. Jesús me mostró que los que sobreviven no serán los más fuertes ni los más valientes, sino los más obedientes. Esta lista es simple, pero cada punto es vida o muerte. Escríbela en papel, pégala en tu nevera, enséñasela a tu familia. Practiquen juntos cerrar las ventanas y puertas. Practiquen orar en voz alta, practiquen guardar silencio. Cuando el día llegue, el pánico será el peor enemigo, por eso debes estar listo para seguir cada instrucción sin dudar. Si quieres que te envíe esta lista en PDF, pon lista en los comentarios y compártelo con alguien más. No dejes que el miedo te sorprenda. Si te preparas hoy, cuando la oscuridad llegue podrás mantenerte firme, en calma, en fe, sabiendo que hiciste lo que Jesús pidió. Esta es tu guía rápida para atravesar la tormenta y ver el amanecer con el remanente. Suscríbete si esto te habló y comparte este mensaje con al menos 3 personas que amas, porque lo que acabas de escuchar no es solo un testimonio, es una invitación a prepararnos juntos. Mientras termino de contarte todo esto, mi corazón se estremece al recordar aquel momento en que abrí los ojos en el hospital. No fue solo el alivio de estar vivo, fue la certeza de que mi vida ya no me pertenece. Yo fui testigo de lo que viene, vi el costo de la desobediencia y la recompensa de la fe, y ahora estoy aquí, mirándote a través de esta cámara, para decirte que no estás solo. Somos muchos los que estamos despertando, los que hemos escuchado el llamado de Jesús a cerrar puertas, a tapar ventanas, a preparar no solo la casa, sino el corazón. Y ahora es tu turno de decidir si te quedas siendo un espectador o si te conviertes en parte del remanente que verá el amanecer. Quiero que este canal sea más que un lugar donde escuchas historias. Quiero que sea una comunidad donde nos animemos unos a otros, donde oremos juntos, donde compartamos estrategias y promesas de la palabra, donde cada nuevo vídeo sea un recordatorio de que no estamos abandonados. Si esto tocó tu alma, si sientes que Dios te habló, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte nada de lo que vendrá. Cada semana voy a seguir compartiendo lo que el Señor ponga en mi corazón, advertencias, promesas, oraciones. Y si hoy sientes urgencia en tu espíritu, comparte este vídeo con 3 personas que conoces. Envíaselo a tu familia, a ese amigo que se ha alejado de Dios, a alguien que necesita esperanza. Este mensaje puede ser el punto de quiebre para salvar sus vidas. Antes de irte, quiero que escribas en los comentarios lo que sentiste mientras escuchabas esto. Dime si hiciste el pacto,
si decidiste obedecer, si ya comenzaste a preparar tu casa. Lee también los comentarios de otros, porque ahí vas a encontrar hermanos que están pasando por lo mismo. Esto no es un viaje en solitario, es un llamado colectivo. Juntos nos animaremos cuando el miedo intente entrar,